Muy buenas tardes. A usted lo veo muy frecuente aquí. Nos da mucho gusto tener este encuentro que es, yo diría que es un encuentro de construcción de conocimiento. Porque, aunque podemos pensar que somos pocos, lo más importante es que a partir de este conversatorio que vamos a tener aquí, vamos a contar con un documento grabado que servirá para multiplicarlo luego a través de los recursos de nuestra mediateca. Por tanto, este es un encuentro de construcción de conocimientos con alguien que tiene todos los créditos para aportarnos nuevas informaciones, nuevas visiones y sobre todo provocarnos nuevas reflexiones sobre este tema que ella ha llamado la rebelión de la palabra en la poesía surrealista, justo en el contexto del Caribe, de ese Caribe francófono, de ese Caribe francés, entre comillas, que es uno de los hilos que se entretejen y que hacen el tejido de ese espacio cultural del cual formamos parte. Quien viene a conversarnos sobre este tema es alguien cuya presencia ha sido a lo largo de estos 22 años de trabajo del Centro León frecuente y sus aportes cada vez que esta presencia ocurre han sido en realidad sumamente valiosos. Se trata de María Blanco. ¿Ustedes conocen a María Blanco? No, conocen a Delia Blanco. Pero resulta que yo me enteré hoy que Delia está precedido por el nombre de María. Es María Delia Blanco. María Delia Blanco, voy a jugar con eso, nació, como muchos de ustedes conocen, en España. Vivió, creció, floreció intelectualmente en Francia y desde hace mucho tiempo optó por la nacionalidad privilegiada de dominicana. Llegó a este país hace muchísimos años por la mejor puerta por donde se entra a República Dominicana, que fue Santiago de los Caballeros. ¿Perdón? Eso es personal conmigo. Delia es poeta, narradora, ensayista, dramaturga, curadora de arte, pero todos esos títulos, todos esos calificativos, yo mejor los reduzco a una sola palabra. Delia Blanco es profesora, es docente. Es egresada de la Universidad de la Sorbona en Francia, tiene un diplomado allí de humanidades en latín y griego. Es también licenciada en letras y lingüística aplicada a la antropología. Tiene una maestría en letras, un diplomado en estudios especializados y aplicados a la etnología literaria. Concluyó satisfactoriamente, con mucho éxito, un diplomado en las Escuelas de Altos Estudios de París sobre sociedades del Caribe. Yo diría que es una de nuestras más importantes caribeñistas. Y no solo en República Dominicana. Cuando lo digo para todo
el contexto del Caribe hispánico y ese otro Caribe del cual también formamos parte, que es el mundo caribeño de la francofonía. Delia tiene una obra importantísima en República Dominicana, en diferentes instituciones docentes, culturales, en nuestra radio. Últimamente se ha ido adecuando a las nuevas transformaciones y tiene hasta podcast y esas cosas que ahora son novedosas. Es decir, que con esa visión, con esa formación sólida y con esa visión actualizada, Delia Blanco nos va a hablar de la rebelión de la palabra en la poesía surrealista. Así que yo la invito a que por favor nos acompañe. Pues muy buenas tardes. Gracias por tan generosa y cálida presentación. Pues sí, María antes de Delia, porque Delia en hebreo, arameo, significaba vid, del viñedo, y en árabe clásico, vida. Pero todos sabemos lo que nos ha marcado Europa en los años 39-45, España del 36 al 75, y no era posible tener un nombre pagano o sefardita o de origen oriental sin que antes no se pusiera el María. Pero lo acepto con mucha dignidad porque mi formación es judeo-cristiana. Para mí no existe Occidente, existe el judeo-cristianismo. Occidente es un referente puntual geográfico. Entonces, quise dar esta respuesta, es por primera vez que justifico ese María, y qué bueno que sea en plena Cuaresma. Pero yendo al grano, me place estar aquí hoy, en este centro, que ya lleva toda una expertise y un tiempo en defender tanto la imagen, la señal, como la palabra. El Centro León es un centro de pluralidad de los imaginarios y del conocimiento. Entonces, con más razón, tenía en el marco de dos referencias, que estamos en pleno mes de la francofonía, pero que también estamos en el centenario del surrealismo, del manifiesto. Entonces, no nos dejemos engañar por el surrealismo. Es mucho más atractivo y mucho más sencillo de toda la teatralización que le concierne. Y si partimos, ¿verdad?, de la misma palabra surrealisme, es lo que está por encima del realismo, ¿verdad? Y que por encima, au-dessus, por encima, puede ser más allá que el realismo. O por encima que no toma cuenta del realismo, ¿me debe entender? Que está por encima de la realidad. Entonces, hay que saber jugar con el surrealismo. No hay que disertar de manera muy científica para entender que sí, que es un movimiento literario y artístico, ¿verdad?
que surge a principios del siglo XIX y que nace en Francia. Y es maravilloso que naciera en Francia, el país del cartesianismo, de la racionalidad, del recurso del método, de la álgebra, pero dentro de la ciencia, del concepto pascaliano de la probabilidad. Ustedes que han estudiado matemáticas saben lo que es la teoría de la probabilidad. Les probabilités, es decir, puede ser de verdad o puede ser probable. Eso también viene de los franceses. Entonces, el surrealismo se ha caracterizado por una actitud del humor, del buen humor, y por una tendencia a dejarse llevar por el placer más bien que por la realidad. Pero además es una manera de preconizar una poesía que se autolibera de todas las reglas formales de la métrica, de la rítmica, del movimiento, de la musicalidad, pero no de la sonoridad. Porque la sonoridad te atrae para crear con el sonido palabra. No palabra de sentido, sino palabra de sonido. Buscar una seguidilla de palabras cuyo sonido pueda ofrecer un divertimento. Ahora, claro, dirán ustedes, ¿cómo, cuándo y por qué? Bueno, tiene que nacer el surrealismo a principios del siglo XX, porque después del simbolismo, ¿verdad?, del romanticismo, había una necesidad de liberación y de diversión como manera de reaccionar a la desgracia de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, a la descomposición de los diferentes frentes y de las geopolíticas europeas desde el Imperio Austríaco, ¿verdad?, Primera Guerra, y había también una necesidad de liberarse de todas esas secuelas avasallantes de violencia, ¿verdad?, de bombas y de cementerios humanos. De tal manera que la rebelión de la palabra significa, para mí, sacar la palabra del sentido etimológico para darle a la palabra una función de juego. Entrar en el surrealismo en poesía no es posible sin acercarse primero al movimiento Dada, creado por Tristan Tzara en Zúrich a partir de 1910. Tristan Tzara hizo ese movimiento del dadaísmo, lo internacionalizó y lo desarrolló con conjuntos de artistas intelectuales y filósofos como Marcel Duchamp, Max Ernst, Picabia y Philippe Soupault. Pero realmente es en París donde se juega el tablero de todas las vanguardias, creando una ruptura con las formas tradicionales de expresión
y creando los cuestionamientos de las normas estéticas y decidir una voluntad de ruptura y de provocación. El dadaísmo abre así todas las especulaciones posibles cercanas del nihilismo y poco a poco esa ruptura hace posible que un grupo fundara el surrealismo. Y eso fue en 1920 en París, 4 años antes del manifiesto el manifiesto surrealista de 1924, año en que André Breton practicaba sus principios surrealistas en un café de París que se llama Le Flore y hizo posible que esos campos magnéticos y Clair de Lune en el 23 hizo posible el nacimiento del primer intento surrealista en el momento, y eso sí hay que decirlo, no hay surrealismo posible si no fuera empujado y acompañado científicamente por la escuela psicoanalítica freudiana. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque como ustedes saben, esa escuela psicoanalítica freudiana, hasta llegar a Jung, ¿verdad?, es la que abre, Rafaelito, ¡ay!, es la que abre al mundo el referente del subconsciente. Entonces, con esa determinada voluntad de leer toda la pulsión callada y ocultada por el subconsciente, hace posible que se vaya estableciendo una cantidad de elementos de creación para elaborar técnicas que reduzcan, ¿verdad?, y que apresuren la racionalidad para escribir bajo el dictado de la escritura automática. Y esa escritura automática debe alcanzar la narrativa de cuentos, de sueños, para establecer lo que los franceses han llamado un cadavre exquis, un cadáver exquisito, porque cuando se terminaba se botaba la hoja a la basura, ya, y pasábamos a otra cosa. Le cadavre exquis. No hay un joven de mayo del 68 y post-68 hasta los 70, 80, que en noches de música pop y de vanguardia no hiciera sus cadavres exquis. Entonces, de ahí nace una nueva mentalidad verbal, una forma de oír el mundo, y es un estado mental. El surrealismo y la poesía surrealista es un estado mental. Cuando hablo de estado mental, no estoy hablando de ninguna incursión para probarlo. Es un estado mental y cerebral que busca, y eso es muy importante, dentro del mundo real y en la vida cotidiana, hechos insólitos y misteriosos que provoquen una creación artística. Miren, eso es tan importante, ese mundo real, que les he dicho, ¿verdad?, en el momento introductorio, que no se dejen avasallar por el esnobismo del calificativo surrealista. Es decir, y piensen lo que les digo, les estoy diciendo lo que me dijo uno de los mayores profesores de la Sorbonne,
Bernard-Anun, que decía: no se dejen sofisticar por el surrealismo. Va más allá de la realidad. ¿Está por encima de la realidad? Claro que sí, pero primero la realidad, ¿ok? Entonces, dentro de esta perspectiva, André Breton, se va a interesar a todo que escape a la razón y a la conciencia. Se va a interesar por las ciencias ocultas, por los juegos de mesa y sobre todo por la locura. No hay mayor poeta surrealista que un poeta loco. En ese marco, Éluard escribió: la tierra es azul como una naranja. La tierra es redonda como una naranja, pero azul como una naranja. Y aquí estamos entonces frente a un movimiento que es obedeciente a una filosofía que revoluciona la visión del mundo. Y esa visión del mundo que está en la realidad, yo les voy a dar un ejemplo que para ustedes les puede parecer muy cercano. Si ustedes viajan al sur de República Dominicana y van hacia la ciudad de Oviedo, la carretera baja y después sube, pero en la bajada, Oviedo es la única ciudad de Dominicana que tiene un cementerio en un acantilado. Y cuando tú estás abajo y miras para arriba, crees que hay un cementerio flotando en el mar. Eso está en la realidad. Porque tú estás en esa realidad y tú ves eso. Pero eso es imposible. ¿Ok? Si te doy otro ejemplo de Río San Juan, en Río San Juan, los ganaderos, por medida de economía y de practicidad, a las 3 o 4 de la mañana llevan su ganado a la playa. Y tú encuentras en la playa de Río San Juan, a las 3 o a las 4 de la mañana, 40, 50, 100 vacas y bueyes nadando en el mar. Y si tú vienes de una fiesta y te vas a la playa, tú dices: oh, ¿y habré tomado tanto que estoy viendo vacas flotando en el mar? Pues no, están flotando, y están en ese mar. Entonces, eso parte de una realidad antropológica, ¿verdad que sí? Pero que te pone en una situación que, ¿cómo tú vas a pensar eso? Es un referente que quiero dar porque realmente hay una conectividad con la visión. Entonces, la estética de la poesía surrealista se caracteriza por elementos inesperados que no tienen relación entre sí. Pero también se caracteriza porque es transgresora de códigos y se caracteriza también por un gran sentido del humor, de la casualidad, de la evasión y de fenómenos extraordinarios. No extraordinarios maravillosos, extra, es decir, fuera de lo ordinario. Y obviamente totalmente ajenas al racionalismo. Entonces, vale tomar en cuenta lo siguiente, y es que para André Breton, la columna vertebral del surrealismo es de constituir un grupo que transforme el mundo para cambiar la percepción de la vida,
donde ni el conservatismo ni el materialismo histórico pueden ser dictámenes de una estética. Óigame, declarar eso en 1935, cuando ya el mundo está entrando en su línea y estamos en la víspera de la Segunda Guerra Mundial y que ya el estalinismo, ¿verdad?, se está enfrentando con las mismas botas que el nazismo por toda Europa. Entonces, se llama ahí a una rebelión de todos los dogmas y de todos los sistemas que impongan sentido a la palabra. Porque ninguna palabra tiene un solo sentido. La gracia. Las palabras tienen contexto. La etimología es un contexto. Vladimir Yankelevich, un filósofo de la Sorbonne, decía: si cojo la palabra la gracia, puede ser la gracia de un niño simpático, puede ser la gracia y el garbo de una mujer bonita, pero puede ser también la gracia de Dios. Entonces, contextualicemos siempre la etimología y no nos quedemos nunca en un solo sentido. Y Yankelevich decía, y no se olviden que por lo menos tenemos 7 sentidos. Entonces, de ahí viene que el surrealismo es una emancipación del espíritu, es un cuestionamiento y es también una pasión y una debilidad, decía Paul Éluard. La escritura automática, fuera de toda métrica, de toda versificación, se convirtió en una herramienta de liberación. Fue el surrealismo una manera de poder catalizar el mundo, de poder reimaginar la realidad y encontrar en la palabra un instrumento de cambio. Por eso hablamos de la rebelión de la palabra. Entonces, quiero aquí aportar algunas reflexiones suplementarias añadidas a estas palabras, porque hay que entender que el surrealismo, en el aspecto poético, es indiscutiblemente la manera de haber creado un lenguaje y un estilo de vida que hizo posible que entre 1915 y 1950 existiera una intelectualidad capaz de evitar la caída en los frentes limitativos del pensamiento. Como ustedes saben, Europa estaba sacudida por el frente fascista o por el frente comunista. Hemos estado... hay que entender también que esa necesidad de liberación por la palabra, me doy a entender, era una manera de apoderarse de nuevos imaginarios para poder romper con los esquemas que nos iban a dividir, no geopolíticamente y exclusivamente militarmente, no, que nos iban a dividir en formas y maneras de pensar. O tú eras de aquel lado o tú eras de aquel otro lado. ¿Me doy a entender? Y los surrealistas quisieron bloquear, por eso fueron insurgentes, quisieron bloquear
esa excepción del Espíritu. Y hay que saber que esa excepción del Espíritu no vino de la nada, porque hay que saber que hay una tradición desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX que hicieron posible que Rimbaud, Lautréamont y Verlaine experimentaran la mística de una poesía en el campo del ritmo, del sonido y el misterio. Entonces, la primera esposa de Breton escribió, hablando de Suppot y hablando de Breton. Ahí están, silenciosos, los dos poetas, fijando sobre el papel sueños que se colocan por encima de los demás hombres, como sacerdotes por encima de los creyentes. Y los paisajes del alma, esto es maravilloso, los paisajes del alma se despliegan indefinidamente frente a mí. ¿Qué pasaba? Que Philippe Suppot y Breton cada tarde se juntaban por más de 10 horas para penetrar territorios desconocidos y encontrar asombros y euforía. Avanzábamos como en un cuento de hadas, escribíamos automáticamente, llegaba tarde, llegaba la noche y yo me encontraba frente a Suppot y durante toda esa producción automática llegaba el misterio, la apertura al inconsciente que poco a poco nos iba transformando a nosotros mismos, pero hacía también que la escritura se convirtiera en un azar, en un milagro de creatividad que se alejaba, y lo sentíamos y lo sabíamos, que se alejaba cada vez más del control racional para entrar en horizontes de liberación. Ahí fue como se abrió ese mundo, liberado por el terror de los horizontes de la Segunda y Primera Guerra Mundial, para hacer que la palabra se elevara como un nutriente frente al dolor colectivo y nos diera una nueva energía existencial para toda una generación de escritores y artistas que necesitábamos encontrar en el recurso del psicoanálisis, en el inconsciente, los consuelos necesarios a esa realidad cruel, guerrera y asesina. Nosotros, surrealistas, después de nuestra publicación de los campos magnéticos, hemos hecho posible que nos apropiáramos de una libertad verbal. Hicimos posible que la palabra se convirtiera, y ahí es lo importante, en un elemento simplemente estético, simplemente sonoro, para hacer posible que, como en la paleta del pintor y del artista, la palabra fuera movimiento, composición, forma, sugestión, sin que tuviéramos necesidad del sentido. Por eso es que nuestra escritura en los campos magnéticos y en la escritura automática no es un acceso a la facilidad y mucho menos a la superficialidad, porque nos colocamos frente a una hoja en blanco con un lápiz en la mano y esperamos como auténtica ascesis que venga la inteligencia en un esfuerzo espiritual para crear un ambiente propio de paz y libertad. El poeta Aragón, que estaba muy aterrizado para tener un ambiente propio, declaró lo siguiente:
Es obvio que si la escritura que defendemos está en manos de un imbécil, puede que lo que salga sean imbecilidades. Creo en la escritura automática, creo en los campos poéticos, porque son poetas vinculados a la libertad mental y generosa que al despertar su inconsciente nos hace posible que nazca un germen de belleza para convertir la palabra en un recurso tan visual y tan musical como puede ser la música, como puede ser la imagen estética. Y es posible que con el tiempo, poco a poco, vayamos captando espacios de influencia y que nuestra experiencia surrealista sea fundamental para definir que la rebelión de la palabra en poesía es simplemente la liberación de ese lenguaje que hace del humano un artista capaz de hacer a través de sus lenguas palabras que se identifiquen con el juego, con la liberación y que se identifiquen también con una libertad que va más allá del sentido de lo lógico para entrar en el sentido del funcionamiento de lo espiritual en el ser humano, que por ser espiritual no tiene que ser religioso. Es un dictado del alma, con exclusión de todo el ejercicio por la razón y el entendimiento de los dogmas. Y es también una liberación frente a toda obligación estética y moral. Entiendan, pues, distinguidos amigos aquí presentes, que la palabra surrealista hay que asociarla a imaginarios libres. Hace posible lo pensable y lo impensable. Por eso, la tierra es azul como una naranja, y si no lo sabías, entra en el poema de Paul Éluard. Y si no lo crees, léelo, vuélvelo a leer y déjate llevar hasta encontrar en ti esa libertad de imagen. Y la tierra, si quieres caer en ella con el realismo funcional planetario de su geografía, vete hasta el Cabo Norte, súbete en un iceberg, espera la primavera y verás que la tierra es azul como una naranja. Buenas tardes. Bueno, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, algo que decirle a la doctora Blanco. Rafaelito Mirabal. Espérate, que es con micrófono. Esto es una cosa seria, ¿eh? Sí, ya veo. Bueno, antes que nada, un saludo y gracias por volver a Santiago con tu erudición, porque ahora estás metida en un campo que yo magnético. Yo llegué un poco tarde. No sé si tú al principio leíste algún ejemplo de poesía, pero me gustaría escuchar algo escrito por ahí que tú hayas traído de poesía surrealista. ¿Cómo no? Bueno, me vine armada, por eso mandé a hacer fotocopias. Digo, me voy para Santiago y algo así me van a preguntar. Los caballeros del huracán quieren volar en los tapices de Aladín. Ellos tragan cajas de leche y cambian de rostro para convertirse simplemente en caballeros aéreos que, por el azar de los vientos, vuelven a aterrizar en la tierra
y se asientan como guardianes en el respirar de los mares. Me dices que ¿dónde están esos caballeros? Y yo te digo, esos caballeros puede ser cualquier ser humano, amigo, familia, que entienda que en algún momento también puede ser viento. Eso es de Louis Aragon. Louis Aragon. Pero, déjeme ver por aquí. Hay otra que es muy bonita, de Jean Arc. Dicen que las piedras son duras y que los corazones son blandos. Entonces, ¿por qué dicen que los corazones pueden ser duros como una piedra y no dicen que las piedras pueden ser blandas como los corazones? Voilà. Ahora, hay también muchos cuentos surrealistas y les voy a hacer uno. 4 personas van a un café parisino en Montparnasse y entre esas 4 personas va un caballo. Y el mozo, ¿qué quieren tomar? 4 cafés. Y uno dice, yo sin azúcar. El caballo dice, yo con mucho azúcar. Y dice el mozo, ¿y tú por qué lo tomas sin azúcar? Y le dice el otro, ¿y tú por qué no le preguntas a mi vecino por qué toma mucho azúcar? Pero no le preguntas que cómo un caballo puede tomar azúcar y tomarse un café. Entonces, son de esos cuentos de aquellos que todavía en el espíritu del francés hay mucho recurso a eso, en el humor francés hay mucho recurso. Y que realmente, por ejemplo, los eslóganes de mayo del 68 eran muchos efectos del surrealismo. Por ejemplo, había un eslogan que decía, haz que tu sueño sea más largo que la noche. Que tes rêves soient plus longs que la nuit. Y entonces, en París, los adoquines, las piedras, ¿verdad?, de las calles, eran adoquines. Y debajo de los adoquines, para poderlos poner bien, hay arena. Y había un eslogan que decía, levanta el adoquín, debajo está la playa. En vez de decir, tira piedras para las barricadas, levanta el adoquín. Voilà. Bien, doctor Félix López. Buenas tardes. Me llamó la atención el título de la conferencia. Automáticamente vi la rebelión de la palabra. Acudí a la poesía, para mí por excelencia, representante del surrealismo dominicano. ¿Del? Surrealismo dominicano. Ajá. Una poesía que se llama Bría, de Freddy Gatón Arce. Ajá, qué bien. ¿Por qué? Y ahí me interesó mucho lo que usted dijo ahorita, el contexto del movimiento surrealista, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace Freddy Gatón Arce? Aprovecha el contexto de la era de Trujillo y en el 1943 compone Bría. Utiliza el nombre de una mujer, precisamente hoy Día Internacional de la Mujer, para representar a la patria. ¿Y qué hace él? De manera subrepticia, utiliza figuras simbólicas para denunciar la era de Trujillo. La encripta y al día de hoy, si usted lee la poesía Bría de nuevo, se da cuenta qué hay ahí escrito. Acudí a la poesía Bría de nuevo a raíz de su título, de su conferencia, y empecé a revisar cosas muy interesantes. Usted mencionó las vacas en el mar. Sí, claro. Él empieza y dice en un momento, Bría la describe como un mar de angustia.
la patria dominicana angustiada en el área de Trujillo. Claro. Menciona una figura muy importante, una torre invertida en el cielo. Yo, como libre pensador, interpreto lo que yo pienso. Creo que Freddy Gastón Arce en ese momento hace referencia a una alusión al cono invertido donde Dante Alighieri simboliza el submundo o los nuevos círculos del infierno. Claro. ¿Qué hace? Lo ubica una torre invertida encima de la tierra, que significa que el infierno está en la tierra, nosotros en el área de Trujillo. Recurre a la torre de nuevo y dice: torre clavada en un mar de sueños remolinos de sangre. Todos los crímenes del área de Trujillo. El gran feminicida de este país fue Rafael Trujillo, que mató 3 mujeres. ¿Es Sí. cuánto? Gracias. Bien, gracias. El joven allá. Sí. Buenas tardes. Gracias, Delia, por celebrar con nosotros el surrealismo y que nos ha dado tanto a nivel literario, a nivel Visual. de las artes visuales y del cine también, bueno, el arte en Claro. sentido general. Quería preguntar si nos puede ofrecer algunas recomendaciones de poetas, de mujeres que estén dentro del surrealismo también. Bueno, está Elsa Triolet, que fue la esposa de Aragón. Está Niki de Saint-Phal, que aparte de ser una artista visual también fue poeta. Como mujer, una belga también, Sarah Masserer. Pero tu pregunta es muy interesante, porque realmente fue un movimiento muy, muy masculino. Hay que decir las cosas como son. Y que dentro de ese movimiento, bueno, estaba la musa Gala, la compañera de Dalí, pero sí, Elsa Triolet, la compañera de Louis Aragon, que no le dieron el espacio que tiene que tener. Triolet se escribe Triolet, Elsa Triolet. Muy bien, gracias. Ya tenemos otra pregunta. Saludos, dama, y qué bueno que nos haya acompañado en esta tarde de nuevo acá. Mi nombre es Henry y le tengo una pregunta, o sea, si quiere usted compartirnos alguna reflexión a propósito de la palabra, y el caballero decía que usted también tiene algún conocimiento de antropología, Sí. de la palabra, o sea, sobre hoy en día, la verdad y la palabra. Hoy en día, con el intermediario que tenemos en las comunicaciones, que parece omnipresente, de la IA. Esa relación hoy en día entre la descripción clásica que nos dijeron, emisor, mensaje, receptor, y hoy en día que entre los canales tenemos algoritmos de IA que pueden magnetizar o hacer eco de cosas que no dicen o cosas que no realmente reflejan la realidad como tal. Pero, ¿qué me quieres preguntar? Más bien, cómo hoy en día, en el sentido antropológico de la palabra, la verdad y esa omnipresente IA que puede decir, hacernos decir cosas o hacer eco de cosas que realmente no hemos dicho y por el estilo. Bueno, mira, eso es un tema que aparte de ser antropológico es muy político. Las cosas como son. Para mí la palabra es fundamental en la invocación, evocación y dicción humana. Esa es la palabra en la que yo creo, yo. Pero claro, vengo de la generación de la que vengo. Y si hay una mística en el mundo para mí, es la palabra. Es decir, ¿cómo es posible que lo humano y el humano, ¿verdad?, esté edificado por la palabra a través de la lengua y el lenguaje, y que ni tú ni yo
tenemos la explicación de que sí, que hablamos español, castellano, español, dominicano, porque patitatí, patipatí, patipatá. Pero ¿qué fue lo que hizo posible lo español o lo castellano? Que si el latín, pero ¿qué hizo posible que si el latín? Entonces, no hay mística mayor de expresión en el ser humano que no sea la palabra. Y la palabra es tan importante en su expresión oral, gramatical, de escritura y verbal, que hay una frase maravillosa de Pablo Neruda. Nos llevaron todo, pero nos dejaron la palabra. Y con esa palabra ya tú sabes lo que se puede hacer. Entonces, esa palabra de la que tú me hablas, la dejo a esa generación que la quiera recibir así. Yo no soy de esa generación de los días. Ahora, hay que reubicar todo eso dentro de lo humano, dentro de la funcionalidad humana. Y personalmente soy una ignorante de tecnología y de recursos y celebro mi ignorancia en ese aspecto. Obviamente, tengo poco ya camino que andar, pero a mí la palabra no me la van a sacar por un sistema de software o no. Esa palabra insurgente, no. Bueno, esa es la rebelión de la palabra. Pero sí. Aquí, por favor. Hola, profe Delia, ¿qué tal? Bien. Considerando que existen realidades diferentes y narrativas diferentes, tanto en Europa como en el Caribe, a mí me gustaría saber qué cosas de la realidad dominicana, no en cuanto al paisaje, a la imagen, como usted describió al principio de las vacas y el cementerio, sino a nivel de comportamiento social, qué cosas de la realidad dominicana se pueden ver como si fuese surrealista desde la narrativa europea. Cosas. Sí. Algún comportamiento, algo que usted diga, wow, esto es diferente, esto no parece, no se ajusta a lo que yo viví o lo que yo vivo en Europa, etcétera. Bueno, por ejemplo, en el plano de la música, y le voy a decir aquí con un músico, República Dominicana es uno de los países que produce la mejor música del Caribe, en cuanto a la diversificación de géneros, en cuanto a talentos. Y para la mayoría de los dominicanos convierten la música en un ruido, no la saben escuchar. Rafaelito, ¿qué me dices? Escuchan la música como un ruido, como un barullo, como un Bueno, actualmente hay un submundo que es subrealista, no surrealista. Sí. En el cual el vehículo es el principal que lo se está diciendo. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, la calidad de la música dominicana en todas sus variaciones y en todas sus variantes, y que en el mundo educativo se escuche la música como un ruido en el mundo social, a ver si tú me entiendes. Eso para mí es una cosa tremenda. Eso es un punto. Después, ¿qué puede ser surrealista? Pues te voy a decir lo que es surrealista para mí. Por ejemplo, una situación increíble a nivel social. Los dominicanos, en sus casas, de la casa más humilde a la casa más rica y apoderada, son extremadamente cuidadosos, limpios, tienen una descarga de agua y limpieza que no tiene madre, ¿me doy a entender?
Y cuando ese dominicano se desplaza, todo es basura y todo es suelo y todo es piso, ¿sí o no? Entonces, y tú ves esas señoras y esa gente limpiando su patio, su acera, pero después se desplaza y es una descarga, eso sí es surrealista. Y las playas, como de esa manera que se tiene de dejar una playa en Semana Santa, dejar una playa. Pero lo que es surrealista es frente a toda la autoridad. Está todo el ejército en la calle, toda la autoridad está ahí. Y esas son las cosas, ¿no? que son muy fuertes. Ahora, hay surrealismos que son maravillosos en la cultura dominicana. Por ejemplo, he conocido barrios muy pobres en los años 80, te voy a decir, por ejemplo. Yo soy una fanática de basquetbol. Iba mucho al Club San Carlos, donde jugaba Tepo Tapia y toda esa gente. Con mi loncherita, como todo dominicano. Y a mí lo que me parecía increíble, muchachos pobres, y totalmente entregados al deporte. Y las familias, lo poco que había para comer duro y fuerte, era ese día para el muchacho que iba después a jugar a la cancha. Y todo el mundo pasaba hambre, pero a él no. ¿Por qué? Son cosas así, hay muchas cosas surrealistas en Dominicana. Bueno, en términos de lenguaje te voy a decir, llego yo a República Dominicana por una compañía que se llamaba Quisqueyana de Aviación, y el amigo que me va a buscar me dice a la una de la mañana saliendo, me dice, ven, vámonos al Ameriño, nos vamos a tomar un medio pollo. Digo yo, ¿cómo yo voy a comerme un medio pollo? Un medio pollo era un café cortado, por ejemplo, ¿no? Y eso no nos lleva también a eso que es tan caribeño, que es el realismo mágico. Sí, sí. Esa manera en que la realidad se desplaza a lo surreal y lo surreal vuelve a la realidad como un juego. Tú que eres cubano, Felipe, de origen, te voy a contar un cuento cubano. Yo soy muy amiga de una poeta que se llama Nancy Morejón, y los cacharros de cubana de aviación, eso es que te quieres meter en un suicidio colectivo. Cuando yo voy, tenía que ir a Santiago, me llevan a escoger un avión de cubana, y cuando yo veo ese cacharro le digo yo, mira, ahí yo no me monto. Dice ella, ay no, móntate que todos los espíritus están contigo. Aquí los aviones no funcionan con gasolina, chica. Aquí los aviones confían con los yoruba. Eso aguanta y aguanta con el espíritu. Eso se llama tener fe. Sí, ¿eh? Tener fe. Bien. Otra pregunta, otro comentario. Espérate, Rafaelito, el micrófono, que nosotros grabamos para la posteridad. Que conste. Bueno, no sé si es válido, pero me vino a la mente la historia de Palmasola y de... Ah, claro. El mesianismo es una forma de surrealismo, claro. Una historia que todavía a mí me parece que lamento no haber podido estar ahí porque se me hace difícil asimilarlo y creer. Sí. Es totalmente surreal. Y Liborio y toda esa cosa. Sí, claro. Tú tienes totalmente... Bueno, eso, ¿me permites concluir una palabrita con esto? Esto es muy importante. Te voy a decir por qué. Muy importante que traigas esto a colación. El mesianismo tiene su forma espiritual surrealista, estamos clarísimos, como la mágico-religiosidad, en fin, etc. Cuando se armó el manifiesto del surrealismo,
Aimé Césaire estaba en París. Y también estaba Miguel Ángel Asturias. Y tuvieron reuniones con Breton. Sí, y Césaire dijo, no, yo no quiero ser miembro del manifiesto surrealista porque yo soy el surrealismo. Nosotros los caribeños somos el surrealismo. Y efectivamente, si tú lees leyendas de Guatemala, si tú lees cuadernos de un retorno al país natal, y claro, Octavio Paz se apropia del surrealismo como manifiesto y constituye en México una corriente muy válida del surrealismo. Sí, claro. Es que la influencia del Caribe en el surrealismo europeo es innegable. Aquí vino André Breton, vino a República Dominicana. Fue recibido por Silvano Lora cuando vino. Y de aquí pasó a Haití, después estuvo en Cuba, pero él venía de Martinica. Y cuando Breton conoció el retorno a un país natal y cuando vio la obra La Jungla de Wilfredo Lam, ahí se armó todo un tinglao de surrealistas, que inclusive un año que ustedes aquí, Felipe, recuerdo yo, que en una exposición había todo un panel donde se refería a ese encuentro Césaire, Breton, Lam, etc. Y la poeta de ustedes, que yo admiro mucho, Aida Cartagena Portalatín, frecuentó al movimiento surrealista de Montparnasse. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, ahora les toca ir a soñar. Vamos a quedarnos entonces con estas inquietudes. Espero que no estemos satisfechos de este encuentro. Espero que este encuentro nos haya dejado insatisfacción, que quiere decir el deseo de seguir conociendo y de seguir conversando con Delia Blanco. El tiempo siempre para hablar con Delia es insuficiente. Bueno. Delia, merci beaucoup. Merci à vous. Centro León, c'est votre maison. Merci beaucoup. A ustedes muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.